Muy buena gente, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo de una plataforma con la cual vais a poder monetizar en vuestros directos tanto de YouTube como de Twitch, aun siendo un canal pequeño, incluso no teniendo el afiliado, por ejemplo, en Twitch. Si os ha gustado y os ha servido, no olvidéis en darle a me gusta y a suscribirse. ¡Vamos al vídeo! Y aquí la tenéis. Se llama Instreamly. Es una plataforma con la cual podéis monetizar en vuestros directos de Twitch o de YouTube emitiendo anuncios en vuestros directos. Tiene tres ventajas. La primera, si no sois afiliados o partner ni de Twitch ni de YouTube y no tenéis posibilidad de monetizar dentro de esas plataformas, con esta aplicación lo podéis hacer, podéis ir monetizando alguna cosita. La segunda, pagan más que, por ejemplo, los anuncios de Twitch. Yo, por ejemplo, los cambié unos por otros directamente. Y la tercera es que los anuncios no te cortan el directo. Es decir, tú puedes estar tranquilamente hablando que tus viewers no pierden la opción de perderse algo del directo importante. Lo primero que vamos a hacer es configurarlo. Os voy a explicar cómo hacerlo. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en la página de Instreamly, que os dejo el enlace en la cajita de descripción y os aparecerá esta pantalla de aquí. Lo que tenéis que hacer es iniciar con la plataforma que utilicéis, Twitch o YouTube. El proceso para los dos sería el mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo para Twitch. Yo le doy aquí. A vosotros os saldría primero para autorizar. Es decir, le dais a autorizar, le dais permisos para que pueda enlazar la cuenta de Twitch y ya os aparecería esta página de aquí que sería igual que esta, pero aquí en este apartado de mis patrocinios al principio no os aparecerá nada. Esto es porque yo ahora mismo tengo un patrocinio activo y me aparece aquí, ¿vale? Entonces cuando estéis en esta página de aquí, lo primero que vamos a hacer es irnos a tu perfil, ¿vale? Y aquí podéis poner todos vuestros datos, nombre, apellidos, correo por si se tienen que poner en contacto con vosotros y vuestras redes sociales, ¿vale? Importante en el lenguaje este del broadcasting que pongáis el que más hacéis. Solo uno, porque si no, sí que a mí me ha pasado que si pongo varios idiomas en el stream, entra en conflicto y entonces no aparece en la emisión de los anuncios. Aquí mismo en tu perfil tenemos aquí datos de facturación. Esto sería para el día que queráis retirar dinero y cobrar. Pues aquí tendréis que poner vuestros datos de facturación, ya seáis persona, empresa o lo que sea, para que os puedan hacer la facturación y tal. Y entonces tendréis que rellenarlo, podéis hacerlo directamente el día que vayáis a hacer la retirada. Y luego, como último importante aquí en tu perfil, si vais aquí a conexiones, mirad que tengáis la plataforma que estéis usando como conectado, para que sepáis que se ha enlazado bien y que está utilizando pues tu cuenta de Twitch o de YouTube. En el apartado este de aquí de patrocinios, vosotros no tendréis nada aquí en mis patrocinios porque aún no habréis tenido ninguno ni tenéis ninguno activo. Tenéis que revisar constantemente aquí en patrocinios disponibles qué marcas os dan la posibilidad de hacer el patrocinio y entonces tendréis que darle a aceptar. Tardan un par de horas en contestaros si os aceptan o no, porque por ejemplo hay patrocinadores pues que exigen que tengas un tanto por ciento de personas que te ven, que sean de X país o lo que sea, y entonces en el momento en el cual te aceptan para poder hacer el patrocinio, aquí en mis patrocinios te aparece como me aparece aquí, y entonces lo importante es que no lo tengas pausado, que lo tengas activa, que el estado sea activa para que se pueda visualizar en los directos. Vale, después, como dato importante, esto que pone el Level Up es de la plataforma una bonificación que te dan en función de los días que haces transmisión y tal, vas subiendo de nivel, te van dando puntos, vas subiendo de nivel. Cuanto más nivel tengas, mayor multiplicador de ingresos tienes, por lo cual también puedes ganar más cuantos más directos haces y más emites in Streamly en tus directos. Y ahora sí, empezamos la configuración de la plataforma dentro de nuestros directos. Lo primero que tendríamos que hacer es entrar dentro de Twitch, damos aquí a la imagen de nuestro perfil y vamos a panel de control del creador y nos vamos a extensiones, ¿vale? Buscamos aquí in Streamly. Le damos a añadir, le damos a activar en uno de los paneles o en un panel nuevo, ¿vale? Y listo, añadida. Aquí cuando la tengas añadida ya lo tienes perfecto. Sirve para dos cosas esto. Una, lo del level up que os he dicho, una de las misiones que hay para aumentar de nivel, en uno de, no sé si es en el 3, en el 4, te pide tener la extensión de Twitch activada, entonces pues podrás subir de nivel y ganar más dinero.
Y luego también aquí dentro de los datos de stream, cuando lo tienes activado, ¿vale? Y has instalado la extensión, te aparecen qué porcentaje de audiencia tienes según la localización, el género, edad. Entonces te da datos que son importantes también para que tú conozcas quién te ve y luego también pues para según qué promociones de patrocinadores pues pueden sacar allí los datos con los cuales tú puedes participar. Bueno, y como último y segundo paso para poder configurar los anuncios y que se vean en nuestro stream, tenemos que ir aquí a la foto de perfil, le damos a la flechita, le damos a código de streaming y le damos aquí a copiar el código. Y nos vamos al OBS o a la aplicación que utilicéis para hacer los directos y le damos aquí a una escena, clicamos en una escena, le damos aquí al más para añadir una fuente, le damos navegador, podemos poner aquí el nombre, ponemos InStreamly, por ejemplo, le damos a aceptar, aquí copiaríamos el enlace que hemos copiado de la página de InStreamly y aquí pondríamos la resolución a la cual emitimos. En mi caso 1920 por 1080, si vosotros tenéis otra, pues ponéis otra. Y bajáis un poquito más abajo y tenéis que tener activado esto que pone apagar fuente cuando no sea visible. Eso lo que hace es que cuando no se tenga que emitir el anuncio no se quede fijo en la pantalla reproduciéndose. Le dais a aceptar, importante que la fuente la tengáis arriba del todo y ya pues le dais al candadito para que no se os mueva de ahí. Y tenemos que ponerlo en todas las escenas, entonces podemos darle botón derecho aquí a la que tenemos creada de InStreamly, le damos a copiar, nos vamos a otra de nuestras escenas, ponemos botón derecho aquí donde pone las fuentes y le damos a pegar referencia. Revisamos que esté arriba del todo como en el otro lado, que la resolución esté bien puestecita y que tengamos clicado el apagar fuente cuando no sea visible. Y ya si lo tenemos arriba del todo le damos al candadito para que no se mueva. Y hacemos lo mismo con todas las escenas que tengamos. En mi caso tengo 3. Si tuviésemos 30, tendríamos que ponerlo en las 30 para que se pudiese reproducir bien en todas. Revisamos que resolución y que apagar fuente cuando no sea visible esté activado. Y ya lo dejaríamos así cerradito. Una vez que hemos hecho todo esto, importante que nos fijemos en que el estado de conexión pone activo. Eso significa que lo tenemos bien configuradito y podemos empezar a utilizarlo. Luego, como recomendación también, cuando tengáis un patrocinio aceptado, que lo tengáis aquí en mis patrocinios, iros a ver los detalles. Aquí os ponen todos los clics en el chat que habéis tenido de los enlaces, las visualizaciones que habéis tenido. Os explica un poquito qué es lo que podéis hacer, qué categorías no podéis retransmitir para que se visualicen los anuncios. Y tenéis dos opciones aquí. Una es el aumento de la tasa de clics CTR, que lo que te permite es mostrar un enlace del chat adicional para aumentar el CTR de la campaña. Con esto os aumentarían la tasa de clics y os aumentarían el dinero que recibís por cada visualización y clic que habéis tenido en los enlaces. Y luego pues también tenéis aquí la posición del banner por defecto. Esto sería donde nos aparece el anuncio en el directo. Yo lo tengo puesto aquí abajo a la derecha porque al juego o en el directo en el que estoy ahora mismo no me tapa nada de la pantalla. Pero si por ejemplo vosotros tuvieseis la cam o cualquier cosita que tuvieseis aquí abajo a la derecha, pues podéis ponerlo donde queráis. Lo dejáis donde vosotros os viene bien y ya le daríais a guardar. Y como última cosita interesante de esta plataforma, aquí donde dentro de la foto de perfil, si le dais a la flecha, tenéis a reclutar a un amigo. Si una persona entra a través de tu enlace y tiene 4.000 visualizaciones, tú ganarías 30 euritos. Os dejo también en la caja de descripción, por ejemplo, en mi caso, mi enlace, aparte de la página de InStreamly, para que si queréis entrar a través de mi enlace, pues me estaréis echando una manita también. Y como última recomendación, si os ponéis a hacer directo y queréis que se os vean los anuncios, no tengáis la página de InStreamly abierta en el navegador. A mí me ha pasado en alguna ocasión que por tener la página de InStreamly abierta en el navegador, luego los anuncios no se me reproducían en el directo. Y estuve un par de directos que no entendía por qué no me aparecían y yo creo que era por eso, porque fue no abrirlo con el navegador abierto de la página de InStreamly y me han funcionado perfectamente. Y bueno, y por último, pues un ejemplito que os pongo un vídeo de un directo mío en el cual cómo se verían los anuncios dentro de un directo. Les
Vale, nada, lo que se va a añadir es para las suscripciones deluxe y extras, o sea, sí, claro. Las más... ¿Cuánto cuesta la deluxe?